Hola, bienvenidos al nuevo video de Redacción 1. Mi nombre es Marcos Ramírez y en este momento le voy a explicar un tema muy interesante de esta asignatura. El tema número 3, que es los niveles de la lengua y las figuras literarias. Bien, comenzamos primero con los niveles de la lengua. En los niveles de la lengua hay dos categorías: nivel culto y nivel usual. En el nivel culto tenemos el nivel científico, el técnico y el literario. Es aquel donde se encuentra la mayoría de profesionales que hablan en ese nivel, en un nivel científico, un nivel técnico y literario. Mayormente algunas personas que no son analfabetas, se podría decir así, no entienden cuando este tipo de personas hablan. En el nivel usual tenemos el nivel coloquial, un nivel que mayormente toda persona posee, el rural o campesino y el de jerga, que hablan ya las personas que viven en barrio, que viven acortando las palabras y también tienen palabras inventadas. Entonces, hay que tomar en cuenta que en estos niveles, si usted llega a un nivel culto, debe y se va a dirigir a una persona del nivel usual, usted debe de bajar, se podría decir así, bajar el idioma al que ellos puedan entenderte. Porque si le hablas en nivel literario o técnico o científico, ese tipo de personas no te van a entender. Continuando con los niveles de la lengua, existen dos formas básicas. La expresión común. Esta tiene la palabra con sentido recto y propio, adecuado a la significación de la idea que se desea comunicar. Y las literarias, aquí el autor da giros voluntarios, porque consigue dar más fuerza y peculiaridad a la hora de escribir o al hablar. Entonces, la expresión literaria lo que hace es que despierta la imaginación de cada una de las personas. Y en la expresión común se escribe recto, sin, sin ningún tipo de imaginación, sin nada. Bien, el sentido figurado de las palabras va en relación con la imaginación la fantasía y los sentimientos. Entonces, en la redacción de textos discursivos e informativos deben de usar el sentido propio, o sea, el sentido recto, ya que su única finalidad es la de informar sobre la realidad a la que se refieren. Pero a veces en la expresión común se puede lograr expresar informaciones sin desvirtuar el sentido ni la finalidad que se percibe, utilizando las figuras literarias, ya que éstas te dan los dos sentidos, el sentido recto y el sentido figurado. Vamos ahora a ver y a conocer las figuras literarias. La primera figura literaria es la metáfora. Esta consiste en trasladar el sentido recto de una palabra a uno figurado. O sea, él cambia del sentido recto al sentido imaginario. Ese es el tropo más utilizado, ya que permite giros muy elegantes. Vamos a observar entonces varios ejemplos de la metáfora. Por ejemplo, tus ojos son dos luceros. Aquí se está trabajando con los dos sentidos. El sentido recto que es tus ojos son. Y el sentido imaginario, dos luceros. Fíjese que aquí no se está comparando nada, sino la metáfora trata de dar un giro del sentido recto al sentido imaginario. Otro ejemplo, tus cabellos de oro. Tus cabellos es el sentido recto
y de oro es el sentido imaginario. La comparación es una figura literaria que permite comparar un hecho imaginario con uno real para darle fuerza y gracia. Aquí sí se está comparando. Siempre en la comparación va a existir la palabra como. Siempre. Aquí tenemos los ejemplos. Tu pelo cae a tu espalda como cascada embravecida. Como notarán, se está trabajando con los dos sentidos también. El sentido recto y el sentido imaginario. El primero es tu pelo cae a tu espalda, que es el sentido recto, y cascada embravecida, que es el sentido imaginario. Y como siempre, en esta figura literaria va a existir la palabra como. Después que me dejaste, he quedado como semilla en el granero. De igual forma, el sentido recto y lo compara con el sentido imaginario, utilizando siempre la palabra como. Esa es la comparación. La ironía consiste en expresar en tono de burla todo lo contrario de lo que realmente significa la palabra. Es una figura literaria en la que se intenta dar a entender lo contrario de lo que se está diciendo. No debe confundirse la ironía con el sarcasmo, ya que este tiene una intención más burlona. El sarcasmo tiene una intención más burlona y agresiva, aunque suele ser confundida por algunas similitudes, pero no es lo mismo. Ejemplo de ironía: el examen estuvo fácil, ni Miguel lo pasó. En este país, la energía eléctrica es un faro eterno. Casi no comí. Está muy fea tu comida. O sea que se la terminó toda. Y otros ejemplos que ustedes pueden ir leyendo, eso es ironía. Recuerden que no se compara con el sarcasmo. El epíteto es un adjetivo que se agrega al sustantivo para realzar su significado, pues la cualidad que se le atribuye no le es inherente. Los ejemplos del epíteto: el hombre fuerte de mi país viaja constantemente. Fuerte sería el epíteto. El hombre es el sustantivo de quien se está hablando la oración. El fuerte hombre de mi país trabaja sin cansarse. También fuerte en esta oración es el epíteto, porque hombre es el sustantivo. Alejandro Magno fue el rey de Macedonia, Grecia y Oriente. Magno sería el epíteto. El epíteto puede estar al final, al principio, no importa, siempre y cuando se hable de la cualidad del sustantivo, ese va a ser el epíteto. La hipérbole es una figura mediante la cual se exageran las cualidades de los seres o las cosas para que adquieran más relieve. El propósito de esta es crear un efecto enorme y hacer hincapié en un punto específico. Aquí exageran las cualidades de los seres. Ejemplo: habla hasta por los codos. Bien, se está exagerando. Huye hasta de su sombra. Te lo he dicho 1.000.000 de veces ya. Deja de hacer el tonto. Tienes un corazón tan grande que no te cabe en el pecho. Por último, tenemos la paradoja. Esta figura trata de enlazar dos ideas. Entre las cuales hay aparente oposición. Se refiere a la utilización de conceptos o ideas que son contradictorias entre sí, pero que sin embargo, cuando se colocan juntas, poseen un valor significativo a varios niveles. Entonces, la paradoja trata de unir
ideas que son totalmente contrarias. Por ejemplo, aliméntate de tus fracasos. Esa es la primera idea, pues ellos son la salud del espíritu. Esa es la segunda idea que en la paradoja tratan de enlazar. Fracaso, éxito. El dolor y el sacrificio, primera idea, endulzan y dan alegría a la vida. Esa es la segunda idea. Así son las filas. Mientras más cerca está de la ventanilla, primera idea, más despacio avanza. Así es mi vida. Cuando al fin tengo lo que quería, sale algo mejor. Bien, eso fue todo de las figuras literarias y los niveles de la lengua. Nos vemos en una próxima.